Bienvenidas amigas a este su canal Tejidos y Puntos e invitarlas a que visiten el canal y se suscriban a él para no perderse las novedades y exclusividades que les tengo. Déjenme una manito arriba, comenten y compartan. En esta clase de hoy les voy a enseñar a tejer este punto de fantasía con trenzas y que resaltan en un fondo de punto revés, como lo pueden apreciar. Es un punto que se teje sobre 18 puntos y se combinan trenzas de 2 puntos, como las que ven acá, que van a formar un rombo, y trenzas de 4 puntos. Un punto que es para tejer en lanas delgadas, como pueden apreciar acá, para una chompa de invierno, o también en hilo para chompas de media estación o de verano. Atrévanse, amigas, a tejer puntos más elaborados como este, que tal vez será algo laborioso, pero les quedará hermoso en sus chompas y serán admiradas por todos aquellos que las vean. Así que anímense a ponerlo en práctica. Ustedes podrían hacer, por ejemplo, su chompa, la parte de la espalda todo en revés, y adelante solamente podrían hacer este diseño en la parte del centro y también en sus mangas todo en revés y en el centro el diseño. O para las más osadas podrían repetir a lo ancho varias veces el diseño en toda la chompa, incluso en la espalda, incluso en las mangas. Pero eso ya depende del gusto de cada una y de lo que mejor le parezca. También podrían tejer la espalda todo en revés y tejer 3 franjas de este diseño que tiene 18 puntos. Podrían poner uno en el medio y otro a los costados, ¿no? A la altura del hombro. Y las mangas también todo revés y en el centro este diseño. Le va a quedar muy lindo. Amigas, este video lo voy a hacer en 2 partes, pero no se preocupen que van a salir simultáneamente. Amigas, esta es la primera parte del punto de fantasía de trenzas en fondo de revés. Bueno, amigas, para realizar este punto vamos a montar 18 puntos. La primera carrera va a ser 7 de revés. Va a ser 7 revés. 7 revés. 2, 3, 4, 5 y 6, 7. 4 derechos. Y terminamos con 7 revés. Las carreras pares se tejen como se presentan los puntos. La tercera carrera vamos a tejer los 7 revés. Y vamos a tejer una trencita en estos 4 puntos. Vamos a cruzar 4 puntos a la derecha.
O sea, vamos a poner los dos primeros puntos, pueden ayudarse con un imperdible así chiquito, porque es una trenza pequeña y con lana delgada. Entonces lo vamos a poner por detrás, estos dos puntos. De ahí tejemos en derecho. Tejemos en derecho. Y luego tejemos los dos puntos que dejamos en el imperdible. Y terminamos con los 7 puntos en revés, y por el revés tejemos 2 puntos como se presenta. La quinta carrera se teje igual que la primera. 7 revés, 7 revés, 4 derechos y 7 revés. Estamos en la séptima carrera, que es igual a la tercera. Es decir, 7 revés, y vamos a hacer nuevamente la trenza. Es decir, cruzar 4 puntos a la derecha. Estos dos primero van detrás de la labor. Lo ponemos en el imperdible y tejemos los dos puntos siguientes. Y ahí pasamos los puntos del imperdible a la aguja para tejarlos. Y como ustedes pueden ver, ¿no?, estamos tejiendo el cruce hacia la derecha. De ahí la carrera número 9 se teje igual que la primera. Es decir, 7 revés, 4 derechos, 7 revés. Y como vuelvo a repetir, los puntos del revés se tejen como se presenta. Ahora vamos a tejer la carrera número 11, que sería 5 revés, 5 revés, dos puntos juntos en revés, ahora vamos a coser 2 puntos a la derecha, ponemos un punto en el imperdible para atrás, es como una trencita de 2 puntos. Se teje este punto, el siguiente, y de ahí tejemos el que está en el imperdible. El que está en el imperdible, y de ahí vamos a hacer 2 aumentos de acá, de esta hebra horizontal. Vamos a sacar 2 aumentos tejiendo 2 revés retorcidos de la siguiente manera. Levantan la hebra, miren, levantan la hebra, esta hebra, y van a tejer en primer lugar el primer revés retorcido, que se teje así, ¿no? Se dobla y ahí estamos tejiendo un revés retorcido. De ahí nuevamente levantamos la hebra y tejemos el segundo revés retorcido.
vamos a ver para que lo vean mejor esto. Se levanta la hebra, se agarra así y se teje, se coloca la aguja por detrás y se teje el revés retorcido. Y ahí hemos hecho 2 aumentos. Y de ahí vamos a hacer 2 puntos cruzados hacia la izquierda. En este caso vamos a poner el imperdible y el punto por delante. Y el punto del imperdible lo tejemos seguidamente. Y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer dos revés retorcidos, 2 puntos juntos en revés retorcido. O sea, lo agarramos así y vamos por detrás, pasamos la lana por delante, vamos por detrás de los puntos, como ustedes ven están retorcidos, y luego sacamos. Y después tejemos el resto en revés y listo. La carrera número 13 son 4 revés, 4 revés, dos puntos juntos en revés, cruzamos 2 puntos hacia la derecha, cuando digo cruzamos 2 puntos hacia la derecha, aquí dice que el primer punto va para atrás, se teje el segundo punto y el primer punto se pone, el primer punto que es el que está en imperdible lo tejemos. De ahí viene un aumento de punto retorcido, o sea, levantando la hebra. ¿No? Levantando la hebra. Traten de poner los palitos ahí al filo para que puedan tener la facilidad de poder meter la aguja por detrás. De ahí tejemos 2 revés, 2 revés, nuevamente hacemos un aumento con un revés retorcido, pasamos el palito por detrás, a ver. Y ahora nos toca cruzar 2 puntos a la izquierda. El primer punto va para adelante y luego tejemos el que está en el filero. Y luego tejemos 2 puntos en revés retorcido. Siempre háganlo así al filo de la aguja, de la puntita, para que les pueda salir con facilidad. Vienen por detrás y tejen los 2 puntos juntos en revés. Dice que se nos quiere complicar, pero listo. Y terminamos con los puntos en revés.
Estamos ahora en la carrera 15, que serían 3 revés, 3 revés, 2 puntos juntos en revés, en revés, 2 puntos cruzados hacia la derecha, un aumento en revés retorcido, cuatro revés, un aumento en revés retorcido, dos puntos cruzados hacia la derecha, y una disminución doble, dos puntos juntos retorcidos, me equivoqué, y luego se termina el resto parece que se nos quieren complicar acá, pero cuestión de... Ahí está. Terminamos en revés. La carrera 17 serían 2 revés, 2 puntos juntos en revés, cruzar 2 puntos hacia la derecha. Esto viene a ser repetitivo, amigos. Como ustedes ven, estamos creciendo para allá y para allá. No, es cuestión de agarrarle la onda y nada más. De ahí viene un aumento en revés retorcido. Ponemos la hoja por detrás. Listo. De ahí vamos a tejer 6 revés. De ahí un aumento en revés retorcido.
puntos cruzados hacia la izquierda. Y 2 puntos juntos en revés retorcido. Y terminamos en revés. La carrera 19 es un revés, 2 puntos juntos en revés, 2 puntos juntos en revés, dos puntos cruzados hacia la derecha, un aumento en revés retorcido, 8 revés, un aumento en revés retorcido, 2 puntos cruzados hacia la izquierda, dos puntos juntos al revés retorcido, y terminamos con un revés. Estamos en la carrera número 21, empezamos con 2 puntos juntos en revés, 2 puntos juntos en revés, cruzar 2 puntos a la derecha, un aumento en revés retorcido, tejer 10 revés.
punto en revés retorcido. Dos puntos cruzados a la izquierda. Y terminamos con dos puntos juntos en revés retorcido. Y como ustedes pueden ver, amigas, hemos ido creciendo a ambos lados. Se ha ido para acá y para acá. Y acá está nuestra trencita de inicio. Entonces, amigas, hasta aquí hemos llegado a la carrera número 21 y como siempre en el revés se tejen los puntos como se presentan. Entonces no se olviden de ver el siguiente video que es la continuación de este punto, la segunda parte.